Entonces, primera carta de Pablo, ahí está, ahora sí. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice Pablo escribiendo a los Tesalonicenses: Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes siempre sigan lo bueno unos con otros y para con todos. Bien, eh, Pablo se dirige a una iglesia, a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que es una de las mejores que se encuentra en el Nuevo Testamento. Eh, si bien había alguna cuestión que Pablo tenía que atender y poner orden, pero es una de las mejores. Se ven algunos elogios que no son por ahí comunes. Si ustedes se fijan en el capítulo 1, por ejemplo, eh, en el versículo 6, dice que ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, es una iglesia de hermanos que creyeron la palabra, que conocieron la palabra y que resultaron ejemplo para otros, porque dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, es una iglesia de gente que había sido y había resultado y había dado grandes ejemplos justamente para otros en cuanto a su fe, en cuanto a, a la obediencia que habían tenido para con los mandatos que habían recibido y demás. Hay varios otros pasajes en donde se dan elogios para esta congregación y a ellos es donde dirige esta exhortación, esta carta. Y ahí cuando va llegando al capítulo 5 va llegando ahí al final, eh, es como que Pablo tiene que atender y decir, bueno, miren, eh, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el compromiso de la congregación y donde todos tienen que estar atentos y bien alertas a, a sus vínculos, a sus relaciones, a ajustar las clavijas que haya que ajustar, pero manteniendo siempre un ámbito y un marco en donde el amor pueda estar reinando y pueda ser lo que guíe absolutamente todas las cosas. De eso estuvimos hablando ya varias veces, especialmente con textos de la primera carta de Juan. Sabido es que siempre hay cierta tensión en cualquier lugar, en cualquier grupo, entre el liderazgo y los liderados. También en las congregaciones se da, ¿no? Entre el liderazgo y eh, el resto de los hermanos a veces hay cierta tensión. Es algo que a lo mejor no debería pasar, pero es algo normal. Y Pablo dice, bueno, en base a eso, vamos a poner un poco de algunos de los puntos sobre las sillas. Hay cosas que hay que verlas con más detalle. Eh, y dice, bueno, ustedes, hermanos, tienen que reconocer a los que trabajan entre ustedes, tienen que reconocer a sus líderes, tienen que
estar codo a codo, ayudando, trabajando. Pero claro, siempre y cuando también los líderes cumplan con su responsabilidad. Y las responsabilidades que tienen para que, bueno, que los hermanos estén apoyando y estén sosteniendo y estén ayudando y estén colaborando, las responsabilidades son por lo menos tres que se narran acá. Dice, son los que trabajan entre ustedes, los que presiden en el Señor y los que los amonestan. Em, el, eh, en primer lugar hay que trabajar, hay que moverse, hay que laburar, hay que estar haciendo cosas. Y ciertamente el trabajo en la obra del Señor a veces no es fácil. Eh, y claro, implica, si lo queremos hacer medio así nomás, bueno, no pasa nada. También así van a ser los resultados. Pero si lo queremos hacer un poco, eh, si lo queremos hacer en serio, y si nos queremos tomar la obra del Señor en serio, y si queremos tomar en serio lo que el Señor pretende, y sí, va a haber que estudiar, va a haber que preparar, va a haber que investigar, va a haber que programar, planificar, va a haber que estar al pie del cañón para resolver conflictos, para estar al lado del que sufre. Todo eso a veces puede ser eh, complejo, difícil, y si no hay una renovación de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo en el corazón, puede ser muy frustrante también. Eh, Cuando no hay comunión con el Señor, vienen las frustraciones. Eh, a veces cuando la hay, también. Y preguntamos por qué. Bueno, todo eso es una responsabilidad, es complejo, es difícil. Pablo decía, bueno, ¿quién enferma y yo no enfermo? Le decía escribiendo a los Corintios, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces, a veces para algunas cosas es un garrón, hablándolo en términos humanos, ¿no? Estamos hablando en términos humanos, pero el Señor le dice, bueno, ustedes presten atención, pero ojo que los líderes tienen que trabajar, tienen que presidir. Y la expresión presidir es interesantísima, está muy buena. Presidir quiere decir simplemente ir adelante o mostrar. Eso es presidir, no más que eso. Acá en el contexto que Pablo está escribiendo, el presidir sí implica liderazgo, liderazgo de la iglesia. Está hablando de los líderes porque dice eh, los que los presiden en el Señor. Pero también en determinadas circunstancias, no en este contexto y no en la exhortación que Pablo da, pero en determinadas circunstancias, presidir implica simplemente mostrar con el ejemplo lo que otros tienen que hacer o cómo los otros tienen que seguir. Por ejemplo, por eso decimos a veces cuando hay un equipo de alabanza y todos están presidiendo, porque todos están delante haciendo algo y nos están ayudando a que el resto lo hagamos de la mejor manera, por ejemplo. De todos modos, el punto acá es, sí, el presidir eh, en un sentido de liderazgo y de estar mostrando también con el ejemplo eh, cómo los hermanos se pueden conducir y cómo eso los va a ayudar a fortalecerse, a crecer, a que su vida espiritual sea la mejor. Y por último dice, y que los amonesta. A veces nosotros la amonestación la asociamos con la tarjeta amarilla, porque es típica, ¿no? La amarilla de amonestación, la roja de expulsión. Bueno, la amonestación implica mucho más que eso. No es simplemente amarilla. Bueno, a veces hay que sacar alguna amarilla. Esperemos que no haya que sacar ni una roja. A veces alguna amarilla hay que sacar. Pero no pasa por ahí el punto de lo que es amonestar. Amonestar significa corregir, significa ayudar, significa acompañar, significa restaurar a veces. Significa considerar también, como dice el apóstol escribiendo a los Gálatas, ¿no? Considerarse uno mismo, no sé que uno también sea tentado cuando hay algún hermano que es sorprendido en alguna falta. A veces es difícil también esa parte, porque claro, a nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal. Eh, que venga alguno y que me diga que le va a gustar. Eh, Imposible. Eh, Eso no va a ocurrir. Pero también tiene que ver con el crecimiento, con la madurez, con cómo.
Los hermanos han ido desarrollando su relación con el Señor para que esa amonestación pueda ser bien recibida. Eh, y esas son las responsabilidades que hay de trabajar, de presidir, de amonestar. Y dice luego escribiendo, versículo 13, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre ustedes. Y ahí viene el punto que me gustaría más poner el foco. Versículo 14. También les rogamos, hermanos, que amonesten. Y ahí hay tres responsabilidades que son de la congregación, son de todos. También les rogamos, hermanos, a todos. Ahí ya no es una responsabilidad del líder, es una responsabilidad de todos los hermanos. Y donde se necesita un compromiso de todos y cada uno de los hermanos, de toda la congregación en que estén apoyando, sosteniendo, bendiciendo, dando soporte. eh, y de qué manera particularmente? Bueno, lo voy a decir de tres maneras, por lo menos en tres cuestiones muy puntuales y muy específicas. Les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Em, y ahí es donde el apóstol pone el foco, pone el énfasis. Dice, a los ociosos hay que amonestarlos. Ociosos es aquellos eh, que no resultan productivos en lo que están haciendo. Ociosos son aquellos que, bueno, no. Había alguna curiosidad en la expresión que usaba ahí el apóstol. Después la podemos investigar con más detalle. Em, pero dice, ustedes, es necesario que los amonesten a los ociosos. Que los estén acompañando, que los estén ayudando, pero eh, el ocio es una de las cosas que más daño puede hacer desde adentro hacia afuera. Alguien dijo, ¿no?, que el ocio es el taller del diablo, y a veces pasa eso. Dice, ustedes amonesten a los ociosos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que tenía muchas virtudes para elogiar, y de hecho podríamos luego mirar en detalle algunas de las que el apóstol pondera y elogia, como vimos al principio. Pero un defecto que tenía era que había muchos hermanos que, para decirlo en los términos de Inodoro Pereira, eran tímidos para el esfuerzo. No eran vagos, eran tímidos para el esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Hay alguna expresión ahí en la primera carta, en el capítulo 1, que usa también esta exhortación. Y quizás en la segunda carta entra con más detalle, y quizás entre una carta y la otra quizás el problema se había profundizado, no sabemos bien exactamente, pero la segunda carta el apóstol lo escribe, en segunda carta del capítulo 3, en el versículo 6, dice, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros a nosotros, por darnos nosotros mismos un ejemplo para que ustedes imiten. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque vimos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Eh, Ahí es donde hay que ajustar un poco las clavijas a veces. Eh, eh, Como decíamos, eh, el ocio puede hacer daño de dentro hacia afuera. Lo que, eh, lo que el apóstol estaba llamando la atención y estaba poniendo el énfasis era en hermanos que seguramente, y también en muchos casos se ve, ¿no? Y también se ve a veces esa falsa
déjame decir, esa falsa devoción donde dice, bueno, pero el Señor está cerca, ya está cerca la venida del Señor. ¿Para qué nos vamos a preocupar tanto? ¿Para qué vamos a avanzar tanto? Preocupémonos por las cosas espirituales, que de lo material después va a ser añadido. Y claro, si es añadido por otro, mejor. Eh, pero bueno, el apóstol tiene que poner orden en estas cosas y tiene que decir, bueno, los ociosos, todos ustedes, hermanos, todos entre ustedes, encárguense de amonestar, de ayudar. No para sacar tarjeta amarilla, no para hacerse los ásperos, no para ser patrones de estancia, no va por ahí la cosa, eso no ayuda, no va a bendecir, eh, pero sí dar una mano y acompañar. Dice, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo. El ánimo nuestro es fluctuante. Todos tenemos momentos que estamos más arriba, que estamos más abajo. Em, pero a veces hay hermanos en donde esto se profundiza o se ve con más claridad. En donde hay hermanos que a veces los encontrás acá arriba y te llevan puesto y a veces uno hasta no les puede seguir el ritmo, pero cuando están abajo están muy tirados y muy caídos. Y, y bueno, dice, a los de poco ánimo los tienen que alentar. A veces es difícil alentar en medio de circunstancias difíciles. Los tesalonicenses estaban pasando situaciones muy difíciles. Había muchos hermanos que habían sufrido persecución de la misma manera que incluso de los judíos en algunos casos. Se preguntaban mucho qué va a pasar o cómo es el tema respecto de la venida del Señor eh, con aquellos que ya durmieron, que ya murieron, ¿cómo se lo pierden? ¿Van a estar? ¿No van a estar? Esa era una pregunta que era muy recurrente. Y Pablo tiene que explicar un poco el tema, que obviamente no es el tema de esta meditación, pero él tiene que explicar cómo va a ser el tema de la venida del Señor. Ahí, capítulo 4 versículo 13 y le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Eh, Y dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero fíjate cómo termina toda esa explicación tan increíble, tan maravillosa de lo que va a ser el momento en que el Señor venga. Es súper escasa la información que tenemos, ¿no? Hay algunos detalles que son interesantísimos como para meditar y entrar en detalle, pero eh, si bien se nos da alguna información es muy poco, y a veces tratamos de imaginarnos cómo va a ser el momento, cómo será, de qué manera. Pero más allá de esas cuestiones que son y que van a las curiosidades, Pablo después dice, por lo tanto, versículo 18 del capítulo 4, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Sí, eh, a los de poco ánimo necesitan aliento, necesitan ayuda. A veces no necesitan tanta enseñanza, tanto detalle, tanta explicación. Necesitan aliento. Cuando está el que está angustiado necesita aliento, necesita que una palabra lo levante. ¿Y qué es lo que alienta? La verdad de Dios alienta. La verdad de Dios alienta el corazón, da ánimo, permite que quien está caído, quien pueda meditar y quien pueda eh, ser sincero delante del Señor, pueda a veces sacar un poco la cabeza del agua y de alguna manera el Señor después se las ingenia para hablar al corazón, para que el corazón pueda ser confortado en medio de la angustia, en medio del dolor, y ese aliento pueda venir. Y luego dice que sostengan a los débiles, que sostengan a los débiles. Hay debilidad espiritual también. Hay debilidad espiritual, dice,
el apóstol escribiendo a los Corintios en el capítulo 11, eh, corrigiendo cuestiones que no estaban bien respecto de la forma de participar de la cena del Señor y de recordar al Señor y de ciertos abusos y fallas que había. Eh, Él decía después, en capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, eh, eh, dice Primera Corintios capítulo 11 versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, es decir, enfermos físicamente, hay muchos debilitados entre ustedes y espiritualmente están caídos, debilitados, quizás eh, han tomado a la ligera algunas cuestiones que el Señor enseña, y particularmente el hecho de hacer memoria de una forma, con un corazón, si se quiere, incorrecto, con un corazón que no arregló las cuentas con el Señor, eh, en donde el pecado no se ha tratado en serio, en donde se ha sido indulgente con el pecado, y dice, bueno, hay muchos enfermos, donde quizá la enfermedad física puede ser a veces consecuencia de esta realidad. Y hay muchos debilitados, espiritualmente están débiles, están caídos. E incluso dicen muchos duermen. Muchos ya han tenido que pasar por la muerte física, cosa que quizás es una medida extrema que a veces el Señor tiene que tomar. Y entonces dice, si están espiritualmente débiles, si están golpeados, bueno, hay que sostenerlos, hay que apuntalarlos, hay que apoyarlos. No hay que ser cómplices. A veces confundimos amistad con complicidad. A veces confundimos eh, soporte o ayuda o apoyo con eso, bueno, no, está todo bien, dale para adelante. Eh, la persona necesita, como decíamos, la verdad alienta y el debilitado para ser sostenido, para que el sostén pueda venir a su vida, tiene también que ser confrontado con la verdad. Pero también, siempre desde el mismo punto de vista, del punto de vista de buscar en amor y en comunión con Dios, buscar siempre la restauración, la recuperación, el fortalecimiento de la vida espiritual del hermano que está debilitado. Y al final dice que sean pacientes para con todos, que sean pacientes para con todos, que sean de largura de ánimo, es un poco la idea. Eh, es decir, que podamos estar dispuestos a soportar las dificultades que implica también estar ayudando a los hermanos que lo necesitan. Estar quizás amonestando a ociosos, quizás alentando a gente de poco ánimo, quizás dándole sustento y apoyo a aquellos hermanos que están débiles. Bueno, es necesario ser paciente también para con todos ellos. En realidad, no solamente con los ociosos, no solamente con los de poco ánimo, no solamente con los débiles, con todos. Ser paciente implica a veces, y una, otra vez, estar dispuesto a que nos fallen, a que se equivoquen. Eh, eh, Ir siempre un poquito más. Por eso habla de largura de ánimo, que es una forma de expresar esa expresión paciencia que también se manifiesta como una característica del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Así que esos son los desafíos que se plantean para una congregación comprometida y justamente comprometida con la causa eh, de que los propósitos de Dios se puedan cumplir. Ustedes saben que el Señor nos ha dado como propósito central de la vida que nuestra vida sea una adoración para Él. Nos ha creado y nos ha redimido para alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de Dios es lo que siempre debemos perseguir por sobre todas las cosas. Por supuesto que para ello también
Es necesario que presentemos la palabra a quienes no lo conocen. Es necesario que también nos nutramos en la familia de Dios, que sirvamos al Señor. Es necesario un montón de cosas. Eh, y estas exhortaciones, estas palabras que Pablo da, tienen que ver con eso. Tienen que ver, bueno, muchachos, dale. Todos tienen que estar comprometidos en eso, en ese mismo objetivo. ¿Vemos algún debilitado? Bueno, ahí tenemos que estar todos para sostener. Y bueno, y después nos organizaremos. Obviamente uno no puede estar en todo. No se puede echar el centro e ir a cabecear. Y no todos vamos a estar en todos lados. Bueno, después, en todo caso, habrá que organizarse. Habrá que, bueno, coordinar un poquito. Bueno, encontramos a fulano que está en necesidad. Bueno, ¿cómo lo podemos sostener? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Quién lo puede hacer? Bueno, son cosas que a veces eh, hay que ir ajustando, hay que ir prolijando, hay que ir organizando también. Como decimos, no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Pero el deseo del Señor es ese, aún con los más cercanos, aún en el hogar, que todos estemos y todos los hermanos y toda la congregación esté dispuesta, sí, a ayudar a los que están debilitados, a sostener y a eh, alentar a los que están quizás desanimados e incluso también a amonestar a los que están ociosos. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por este día, por todo lo que nos das. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu cuidado. Señor, sabes que te necesitamos y, y gracias porque tu palabra es muy clara. Y aún esto que hemos podido considerar, meditar, quizás con debilidad, eh, Señor, pueda formar parte de nuestro andar diario, de nuestra comunión, Señor, de los unos con los otros. Señor, gracias porque has hecho de la iglesia un cuerpo y, Señor, somos el cuerpo de Cristo y te pedimos que podamos estar siempre asidos y unidos a la cabeza, unidos a vos, para transmitir lo que vos querés que transmitamos a las personas que no te conocen y también en la congregación. Señor, te necesitamos. Señor, necesitamos que nos guíes, que nos unjas, que nos dirijas, que obres, Señor, en nuestra vida, que obres en nuestros hogares, que obres en la congregación. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias una vez más. Y, Señor, te pedimos que estés obrando en todos los motivos que hemos mencionado en el día de hoy. Te damos las muchas gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias al Señor. Eh, Hemos terminado y la próxima reunión las tendremos este próximo domingo. Recuerden que este domingo las reuniones son de tarde, a las 19 horas la cena del Señor y a las 20 la reunión general.